¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Srinivasa Ramanujan. No en el sentido tradicional de un sistema filosófico, es su filosofía, ya que no desarrolla un sistema filosófico articulado, sino es una especie de reflexión profunda sobre su vida, su forma de pensar, su relación con la intuición, la espiritualidad y la matemática como expresión del infinito. Se trata de una exploración filosófica y existencial de su figura, más que de una reconstrucción académica de un corpus sistemático. Y en este sentido iré algo más allá, porque hay que decir también que Ramanujan realmente se interesa por muchos aspectos del ser humano, también aspectos religiosos, místicos, etc. Y lo primero hay que decir que nació en 1887 y murió en 1920. Es al mismo tiempo una anomalía y un símbolo dentro de la historia del pensamiento humano. Su vida y su obra desafían las categorías habituales en que clasificamos a los genios. No encaja del todo en la tradición matemática académica ni en la lógica cartesiana del siglo XVII, pero hay que decir que su trabajo, originado en una profunda soledad intelectual en el sur de la India colonial, parece responder más a una mística de los números que a una construcción racional de axiomas y teoremas. Sin embargo, se puede afirmar que es justamente desde esta periferia donde surge una filosofía radical, una filosofía que no se articula con tratados, sino con fórmulas, que no se expresa en discursos, sino en intuiciones, que no se desarrolla en cátedras, sino en cuadernos de notas, donde lo infinito se mezcla con lo sagrado. Y todo esto supone que para comprender la filosofía de Ramanujan no basta con leer sus descubrimientos matemáticos, hay que también leer su vida, interpretar su vida, su silencio, su espiritualidad y su forma de pensar. Es una filosofía vivida más que escrita, sugerida más que explicada. En esta explicación que voy a dar me adentraré en esta dimensión profunda sin dejar de lado la tensión entre razón e intuición, Oriente y Occidente y ciencia y fe. Como se puede observar, él trata numerosísimas cuestiones en su obra y podemos pensar también en el origen del misterio. Podemos pensar también en la matemática como revelación. Ramanujan nació en Kumbakonam, en el estado de Tamil Nadu, una región profundamente impregnada por el hinduismo tradicional en la India. Desde joven mostró una inclinación precoz por las matemáticas, pero su formación fue esencialmente autodidacta. Recibió un libro fundamental, el Sinopsis de Elementares Resultados en Matemática Aplicada, de Carr, que contenía teoremas sin demostraciones. Esta obra fue para él no solo una fuente de conocimiento, sino una puerta de entrada, se podría decir, a otra realidad. Y a partir de ahí inició sus investigaciones sobre matemáticas. En lugar de desarrollar una lógica deductiva paso a paso, Ramanujan comenzó a intuir fórmulas, a tener vislumbres de relaciones matemáticas que frecuentemente no podía explicar con los métodos, podemos decir, convencionales o clásicos. Su mente parecía ver estructuras invisibles que otros solo alcanzaban tras años de trabajo formal. ¿De dónde venía este conocimiento? Podemos preguntarnos también, ¿era acaso una capacidad racional extrema o una forma de ver el universo distinta de la razón occidental? Son grandes preguntas que tienen también grandes contestaciones. Yo creo que efectivamente tenía una capacidad intuitiva prodigiosa. Aquí aparece la primera clave filosófica. Para Ramanujan las matemáticas no eran invención humana, sino descubrimiento de un orden eterno. Se acercaba a ellas como un místico se acerca a lo sagrado. Según cuenta, muchas de sus fórmulas le eran reveladas en sueños por la diosa Namagiri. Le eran mostradas como si existieran en otra dimensión, esperando ser traducidas al lenguaje humano. Desde esta perspectiva se puede decir que su filosofía
es un pensamiento platónico radical. Los números y las fórmulas no se crean, sino que se contemplan, como podríamos decir en el cielo de las ideas platónico, en el mundo inteligible de Platón. No se producen, se revelan. También se puede afirmar que el pensamiento intuitivo es muy importante en Ramanujan, más allá de la lógica formal. En el corazón de la filosofía de Ramanujan está la intuición, pero esta no es una intuición confusa o emocional, como a veces se suele presentar en oposición a la razón. Es una intuición matemática casi visionaria. En sus cuadernos también aparecen cientos de fórmulas que luego fueron también comprobadas con asombro, por otra parte, por matemáticos contemporáneos. Y aunque a veces no sabía explicar por qué eran ciertas, solo sabía que lo eran, todo eso tenía también un gran mérito. Aquí encontramos una dimensión profundamente filosófica. Ramanujan encarna o expresa la lucha entre dos modos de conocer. Por un lado, el conocimiento lógico, secuencial, formal. Por otro, el conocimiento inmediato, súbito, repentino, no justificado, pero certero. En el mundo moderno, el primero se ha convertido en el canon, en la regla, pero Ramanujan es la prueba viviente de que existe otro modo de conocer, uno más antiguo, más poético, menos reductible a los planteamientos de la racionalidad. Su filosofía es una filosofía, por tanto, de la visión interna. Cree que la verdad se encuentra en lo que aparece al alma concentrada, al pensamiento en silencio. No parte del método, sino realmente de la inspiración. Y en esto se emparenta con los antiguos sabios indios, los rishis, que no construían ideas, sino que las escuchaban en la profundidad del cosmos, del universo. Todo esto pues es muy esclarecedor, muy clarificador de cómo era su pensamiento. En cuanto a la espiritualidad y el número, para él la matemática era un camino hacia lo divino, de eso no tenía ninguna duda. Podemos ver aquí una similitud con el pitagorismo también y en cierta medida con el platonismo. Una de las facetas más sorprendentes de Ramanujan es la manera en que integraba su espiritualidad en su trabajo. Para él la matemática no era un fin en sí misma, sino un medio de contacto, se podría decir, con lo eterno. Sus fórmulas eran, en cierto sentido, oraciones. Además de todo esto, hay que decir que él consideraba una ecuación no tiene sentido, pensaba él, para mí, a menos que represente un pensamiento de Dios. Es una expresión muy clara. Esta afirmación de Ramanujan, lejos de ser retórica, define también su filosofía más profundamente que cualquier sistema. Nos dice también que para Ramanujan el mundo está hecho de estructura, proporción y forma, pero esa estructura no es fría ni aleatoria, es la huella del absoluto, o lo que es lo mismo, de lo divino, de Dios. Por tanto, esta concepción recuerda a la tradición pitagórica, para la cual el número era la esencia del cosmos, el arjé del cosmos, podríamos decir también. Pero mientras los pitagóricos eran más racionalistas y filosóficos, Ramanujan vivía esta idea con una religiosidad íntima, personal. Su matemática, por tanto, era una forma de devoción, se podría decir también, y así su filosofía del número no es reduccionista, no busca explicar el mundo, sino lo que intenta es contemplarlo. No busca dominar la naturaleza, sino sintonizar con ella. Frente a la actitud moderna de controlar lo real, Ramanujan propone una actitud de reverencia. El matemático, además, se convierte en vidente, no en ingeniero. Y todo esto pues es también revelador del planteamiento filosófico de Ramanujan. Y hay una especie de encuentro de mundos. Ramanujan y Hardy, por ejemplo, razón e intuición. El encuentro entre Ramanujan y el matemático inglés G.H. Hardy es uno de los momentos más significativos, más decisivos de la historia intelectual del siglo XX. Hardy, racionalista, ateo, cartesiano, representa
la matemática occidental en su versión más depurada, más pura, y Ramanujan, un pensador y matemático intuitivo, devoto, autodidacta, representa otra forma de pensar. Este encuentro no fue, por otra parte, solo un cruce de culturas, sino también un choque de filosofías. Hardy quedó impresionado muy gratamente por las fórmulas de Ramanujan, pero al mismo tiempo desconcertado por su falta de demostraciones. Ramanujan, por su parte, se puede decir que no entendía por qué Hardy necesitaba justificar lo que ya era evidente para su intuición. En cualquier caso, eran planteamientos complementarios. Sin embargo, ambos aprendieron el uno del otro. Hardy introdujo a Ramanujan en el rigor formal de la matemática y Ramanujan mostró a Hardy que había regiones o zonas de la matemática aún inexploradas por la razón. El encuentro entre ambos ilustra también una verdad profunda, que el conocimiento humano es más rico cuando no se limita a un solo método. La lógica necesita de la intuición y la intuición también se fortalece con la lógica. Todo esto supone que este diálogo entre razón e intuición, entre estos dos grandes matemáticos y pensadores, es una de las claves de la filosofía también que desarrolló Ramanujan. No rechazaba la lógica, pero sabía que no era el único camino. En este sentido, su pensamiento recuerda a Pascal. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero para Ramanujan se puede decir que el corazón era matemático y sus razones estaban llenas de cifras, raíces y series infinitas. Además de todo esto, hay que señalar que también él trató la cuestión del infinito y la belleza, o lo que es lo mismo, la estética matemática entendida como ontología, y de hecho uno de los aspectos más impactantes de la obra de Ramanujan es su tratamiento del infinito, desde series divergentes hasta fracciones continuas, infinitas. Su trabajo está impregnado de lo que no tiene fin, pero el infinito para él no era un concepto abstracto, era una experiencia real, vivida por él mismo. En muchas de sus fórmulas aparece también una belleza que va más allá de la utilidad. Desde su punto de vista hay simetrías misteriosas, equilibrios delicados, revelaciones estéticas, y esto nos lleva a otra dimensión filosófica. Ramanujan entendía la matemática como arte, no en el sentido de algo decorativo, sino como la manifestación de una belleza objetiva, inscrita en la estructura de la realidad, en la estructura del mundo. Su filosofía, por tanto, es entonces una filosofía estética del universo, del cosmos. No busca la utilidad de la matemática, sino su significado. No la entiende tampoco como herramienta, sino como lenguaje sagrado. El infinito no es para él un problema a resolver, sino un lugar al que se llega, un espejo donde el alma se encuentra con lo eterno, y esto es fundamental para su pensamiento. Como se puede observar, hay una mezcla entre la mística y la matemática. Realmente él murió joven y dejó para la posteridad un gran legado. Ramanujan murió a los 32 años, su salud fue frágil, deteriorada por las condiciones de vida en Inglaterra y su dieta vegetariana estricta, en un país poco preparado para ello, pero incluso en sus últimos años dejó una producción formidable. El cuaderno Perdido Descubierto, décadas después, contenía fórmulas que aún hoy se estudian y aplican en física teórica, teoría de números y geometría algebraica. Además, hay que decir que este legado plantea una pregunta filosófica profunda. ¿Cómo es posible que una persona sin formación académica, aislada en un país colonizado, haya producido resultados que solo ahora empezamos a entender? La respuesta no puede ser únicamente técnica, debe ser también metafísica, de alguna forma, al menos. En todo caso, hay que decir que Ramanujan nos obliga a repensar nuestras concepciones sobre el conocimiento. Nos recuerda que existen también
otras formas de ver, otras formas de saber, otras maneras de interpretar. Su vida es una crítica viviente al dogma de que solo el método sistemático produce verdad. En él, además, el genio no es un producto del sistema, sino un relámpago en medio de la noche. Un recordatorio también de que el alma humana tiene dimensiones que la academia no puede, en muchos casos, medir ni valorar suficientemente. Por tanto, se puede afirmar que la filosofía silenciosa de los números ha tenido un gran impacto y la filosofía de Ramanujan no puede encerrarse tampoco en conceptos. Es una filosofía sin sistema, sin libros, sin tratados, pero es al mismo tiempo una de las más profundas que ha dado el siglo XX. Nos habla sobre todo de lo invisible, de lo eterno, de lo sagrado, desde el lenguaje más riguroso y exacto que poseemos. Además, las matemáticas pues son, diríamos, la esencia de la ciencia. También Ramanujan nos invita a pensar no como ingenieros, sino como contemplativos, a entender la ciencia no como poder, sino como revelación, a mirar los números no como instrumentos, sino como símbolos del misterio, como símbolos de lo divino, se podría decir. En una época donde el conocimiento se mide por su eficacia, Ramanujan lo que nos viene a recordar es que hay saberes que no sirven para nada, pero lo dicen todo, que hay fórmulas que no explican el mundo, pero lo iluminan, y que hay también ecuaciones que son en sí mismas un acto de amor hacia lo eterno. Y todo esto es de un gran valor. Esa es la filosofía de Ramanujan, una mística del número, una fe en la belleza, una vida entregada al misterio de lo infinito. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.